Gracias, regresamos con ustedes. Ahora sí pudimos resolver la comunicación con el doctor Alfredo Polanco. Está en línea con nosotros, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, parece que sigue la incomunicación con el doctor Manuel. Tenemos al doctor en línea, pero... Buen día, ¿se escucha? Ahora sí, lo escuchamos. Dile que sí, Manuel, dile que sí. Sí. ¿Podemos iniciar? Ok, saludos, buenos días. Vamos a conversar, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, hablar de un tema sumamente importante, y se trata de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un padecimiento crónico, es la enfermedad que mayor cantidad de pacientes afecta, ya que aproximadamente 1.300 millones de personas en todo el mundo padecen de hipertensión arterial. Es un verdadero problema de salud pública debido a que la mayoría de las personas que padecen de hipertensión arterial no saben que tienen esa condición de hipertenso. Y de las personas que son hipertensas y que están siendo manejadas, menos de un 60% de esas personas están controladas. O sea que tenemos que más del 40% de los pacientes que padecen de hipertensión arterial y que saben que son hipertensos no están controlados. Entonces, esto trae como consecuencia que una gran cantidad de pacientes hipertensos, por un tratamiento inadecuado o porque no llevan un tratamiento, pues tengan unas complicaciones importantes como son muerte por enfermedad cardiovascular. Otros tienen problemas de enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica, enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica, van a tener insuficiencia renal crónica, van a tener lo que es la cardiopatía isquémica, es decir, la angina, el infarto, y por ende van a tener lamentablemente pérdida importante de lo que es la vida laboral, ya que esos pacientes que han tenido esas complicaciones de la hipertensión arterial, pues en vez de tener una vida productiva, van a ser una carga para el Estado. De manera que es importantísimo hacer el diagnóstico a tiempo de hipertensión arterial y el manejo adecuado, ya que con esto podríamos evitar que tantas muertes ocurrieran cada día. Por ejemplo, cada hora fallecen alrededor de 2.000 personas a nivel mundial por efecto directo o indirecto de la hipertensión arterial. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las estadísticas mundiales, vemos que fallecen alrededor de 18 millones de personas cada año por efecto de la enfermedad cardiovascular, que básicamente el principal desencadenante, el principal detonante es la hipertensión arterial. Una pregunta que muchas personas se hacen es: ¿por qué tantas personas sin diagnosticar de hipertensión arterial? ¿Por qué la mayoría de las personas que sufren de la presión alta no son diagnosticados a tiempo? Y la respuesta la tenemos, y es que la mayoría de las personas no acuden a un centro de salud. Por tanto, usted puede tener hipertensión arterial, y como este padecimiento, la hipertensión arterial, generalmente no presenta ninguna sintomatología clínica. Es decir, un paciente puede ser hipertenso durante un mes, un año, 5 años, y estar completamente libre de sintomatología clínica. Es decir, ese paciente posiblemente no tenga ni siquiera un leve dolor de cabeza. Sin embargo,
esa hipertensión arterial, esa presión que está por encima de los 140-90 milímetros de mercurio, esa presión le va provocando un daño que puede ser irreversible a diferentes órganos del cuerpo, es decir, daño al propio corazón. Por eso usted va a ver que a lo largo de los años, ese paciente que es hipertenso y que no está controlado, va a tener aumento del tamaño del corazón, que es lo que se denomina cardiomegalia, ya que el corazón es la bomba encargada de impulsar la sangre hacia los diferentes órganos y tejidos. Cuando ese corazón está luchando contra una presión más alta de la que puede manejar, pues ese corazón aumentará de tamaño como cualquier músculo. Por tanto, uno de los órganos que principalmente va a sufrir el embate de la hipertensión arterial es el corazón. Y vamos a tener un corazón grande que en principio, a pesar de que está grande, tiene toda la fuerza para bombear la sangre, pero posteriormente ese corazón se va a debilitar y viene lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Ese paciente va a tener hinchazón o edema, ese paciente se va a sofocar al caminar, y todo fue secundario a que el paciente no utilizó el tratamiento adecuado para el manejo de la hipertensión arterial. De manera que la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca, es una de las complicaciones más importantes y deletéreas del paciente con hipertensión arterial. También ese paciente va a presentar endurecimiento de las arterias, que es lo que se llama, conjuntamente con la placa de grasa, la arteriosclerosis. Por ejemplo, ese paciente que encima de que es hipertenso, tiene aumento de los niveles de colesterol y de los triglicéridos, ya ahí viene el detonante para que ese paciente tenga o haga o presente un infarto al miocardio, para que ese paciente presente una trombosis cerebral o presente una hemorragia cerebral. Y otro órgano bastante afectado, otros órganos, ¿sí? Otros órganos bastante afectados son los riñones, ya que los riñones son los encargados de la limpieza de la sangre. Entonces los riñones, cuando están sometidos a unos niveles de tensión arterial más elevada de lo normal, también son afectados. Por tal motivo, lo importante es hacer el diagnóstico a tiempo de que usted es hipertenso. Pero entonces me preguntarán, ¿cómo se hace el diagnóstico? Lo primero es que todos los pacientes deberían, pacientes adultos, de ir a una consulta médica por lo menos una vez al año. Yo soy partidario de que los empresarios, las instituciones públicas, deberían de exigir un certificado médico antes de emplear a cualquier paciente que diga sobre las condiciones que está ese paciente. Y de ahí en adelante, en cada vacaciones, cuando el paciente se reintegre, debería de llevar un certificado médico. Esto obligaría a que cada paciente acuda por lo menos una vez al año al médico de cabecera, y ese paciente por tal motivo va a llevar un tratamiento en la mayoría de los casos, porque cuando usted le hacen el diagnóstico de hipertensión arterial y a usted le explican las consecuencias que puede conllevar el no utilizar el tratamiento adecuado para el manejo de la hipertensión arterial, yo estoy completamente seguro de que la mayoría de las personas hipertensas van a utilizar ese tratamiento. Es importante que nosotros, como médicos, saquemos ese tiempo para explicarle al paciente las consecuencias de la hipertensión arterial. Por ese motivo, muchas veces nosotros los médicos sacamos poco tiempo y no les explicamos al paciente que
la hipertensión arterial es una enfermedad no transmisible, pero que no tiene cura. O sea, un paciente, si a usted le diagnosticaron una hipertensión arterial, ya usted debe de saber que en la mayoría de los casos usted debe de recibir tratamiento de por vida para el manejo de la hipertensión arterial, salvo en algunas situaciones en que el paciente tiene una hipertensión arterial, por ejemplo, secundario a un tumor llamado febrocarcinoma, o a medicamentos, o por estrés, por ejemplo, un paciente que está sometido a una carga alta de estrés, luego de que pasa en esa situación, pues el paciente podría volver a estar dentro de lo normal. Pacientes con obesidad mórbida, por ejemplo, vemos a esos pacientes que se les realizan las cirugías bariátricas o cirugías metabólicas. Ese paciente que era hipertenso, posterior a esa cirugía, deja de ser hipertenso. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que se les diagnostica hipertensión arterial es un paciente que debe de utilizar esa medicación de por vida. Tengo pacientes que cuando le tomo la presión 120/80, doctor, ya estoy bien, ya puedo dejar las pastillas de la presión. Y la explicación es, si dejas el medicamento de la presión, ¿qué va a ocurrir? La presión va a aumentar nuevamente. De manera que si tú estás controlado de la hipertensión arterial, es porque estás utilizando los medicamentos antihipertensivos. O sea que bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, usted puede dejar esos medicamentos. Otro dato importante, y por lo cual muchos pacientes cuestionan, dicen que no van a o que no quieren tomar medicamentos para la presión, para no hacerse adictos, para que no le cree hábito. Y debo decirle a mis amigos televidentes que la hipertensión arterial no provoca hábito, es decir, ese medicamento no es adictivo. Los diferentes tipos de medicamentos para la presión no son adictivos. O sea, por el hecho de que usted hoy no se lo tome, eso no le va a provocar una dependencia. Ahora bien, si usted hoy no se toma esos medicamentos de la presión, usted corre el riesgo de que se le presente una hipertensión arterial muy severa y ahí presentar una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica, o una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica, o un infarto. Pero usted, dejando de tomarse los medicamentos de la presión, por ejemplo, de que para un descanso, usted lo que está poniendo es en riesgo su vida. Pues debo decirle a las personas que usted come todos los días y la comida no provoca hábito, los alimentos no provocan hábito. Sin embargo, usted tiene que alimentarse día a día para poder tener energía, para poder caminar, para poder realizar sus actividades cotidianas. Es lo mismo que ocurre con el medicamento utilizado para la hipertensión arterial. De manera que, a mis amigos televidentes, es importante que si usted le diagnosticaron hipertensión arterial, le prescribieron un medicamento, pues no lo abandone. Y debe de chequearse periódicamente, por lo menos una vez al año, para ver si necesita una dosis más alta de medicamento antihipertensivo o si por el contrario está controlado y debe de continuar con esa misma medicación. Esperemos que esta plática le haya servido de ayuda y cualquier pregunta, Licho y cualquier amigo televidente, pues estamos en la mejor disposición de responderla. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su exposición. Ya el tiempo, por los defectos técnicos al principio, pues tuvimos de cortar, de reducir su brillante exposición en el tiempo, pero brillante como siempre con el contenido, porque ya el tiempo del canal nos ha vencido y las preguntas se las haremos después. Solo desearle
suerte, una semana placentera y agradecerle siempre este aporte que usted le hace a la sociedad con estos comentarios de salud a través del periodismo y sociedad. Así que muchas gracias, doctor, y nos vemos el próximo lunes. ¿Aló? ¿Manuel? Bueno, parece que el doctor no nos pudimos escuchar. Manuel, gracias entonces por todo el esfuerzo que se hizo. Gracias. Nos veremos mañana con otro programa un poco impactante como este.